Perfecto. Estimado Humberto López, pues aquí con la grata presencia de Marco Maitorena y un servidor, te damos la bienvenida al proyecto Los Pioneros de la Tecnología en México, que es un proyecto que a Marco y a mí nos tiene más contentos que niños el 5 de enero esperando que el 6 amanezcan los juguetes. Y la verdad es que es un privilegio tenerte y que puedas ayudarnos a contar la historia de cómo se hizo esta industria, pero ya vimos que nos estás jugando chueco porque no te notamos una sola cana, pero bueno, vamos La a ver qué tecnología tal. hace maravillas. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Ok, Marco. bien- bienvenido. Bueno, ahora sí, vamos a empezar por el principio, ¿te parece? De acuerdo. ¿Dónde y cuándo nace don Humberto López? Yo nací en la Ciudad de México el 10 de 1971. Perdón, se cortó, Entonces, ¿qué día dice qué? 10 de enero de 1971 en la Ciudad de México. Oye, Marco, sí se pinta el pelo. Ok. Oye, ¿y tú tienes hermanos, hermanas? Sí, Cómo estuvo el tema tengo, de la familia? Platícalo. tengo tres hermanas más chicas que yo y Mm, mi papá es de Sinaloa y mi madre es de la Ciudad de México. ok, perfecto. Aquí Tú, estudiaste. Yo estudié aquí en la Ciudad de México, en el ITAM, y estudié no, computación. pero antes, de Ah, primaria, secundaria. claro, yo estudié casi toda mi niñez y secundaria en una escuela que se llamaba Héroes de la Libertad, en la Ciudad de México, en Coyoacán, al sur. Era un medio internado. Entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 5 de la tarde. ¿Ese que estaba en Miguel Ángel de Quevedo? Enfrente del moderno americano, ahí, Exacto. sí, sí, sí. Ah, mira, Y, un amigo mío les proveía los uniformes. pues yo fui uno de ellos, de sus usuarios. Exactamente. Ok, Y, fíjate que yo era vecino de ahí, yo viví, cuando tú estudiabas, me imagino que todavía por ese entonces, había un su mesa donde ahora es una mega comercial, ahí vivía mi ujú. abuelita, atrasito, atrasito. Pues ahí vamos por Perdón, y las tortas luego, nosotros. exacto, muy bien, Qué padre. Sí, sí, siempre, bueno, vivíamos por el centro al principio en Avenida Chapultepec y ya de 7, 8 años llegamos y toda la vida en Villacuapa, en el sur de la ciudad. ok, perfecto. Oye, ¿y tú eras qué, pambolero, de básquetbol? ¿Cómo le Bueno, cambiaste? toda mi niñez fue calle, ¿no? Fútbol, tochito, béisbol, patines, bicicleta, bote pateado, de principio del día hasta en la noche cuando eran vacaciones, este, pues canicas, carreterita, o sea, la verdad es que vivíamos en un lugar donde las calles no había mucho tránsito, entonces podíamos pues, realmente disfrutar la calle. ¿No? Ujú. Lo que ya no Oye, se puede hacer. Pues sí, es más difícil, la verdad. Sí extraño yo tal vez eso que mis hijos lo tuvieron de pequeños porque todavía vivimos ahí cerca cuando eran chicos, pero sí no es pues lo que a nosotros nos tocó vivir, ¿no? La verdad. y Es desde correcto. entonces te gustaba la música. Sí, pues la verdad es que la escuela, un poco por sus actividades por la tarde, pues nos daban clases de música como guitarra, teclado, y pues sí ha sido uno de mis vicios que me ha acompañado, ¿no? De toda la vida. Ah, Tanto de escucharla como de tocarla, ¿no? ¿qué tocas? Pues toco el teclado y un poquito la guitarra, pero sobre todo es el teclado. Sí, ahí tuvimos Este, oportunidad de tocar en el aniversario de InfoChannel con Marco y fue espectacular, la verdad. Guillermo, cuando InfoChannel cumplió 20 años, creo, o 20, sí, creo. Creo que eran 20. Hicimos una banda de pura gente de la Ah, industria. Y Humberto tocó el teclado ahí, ¿no? Por supuesto. Sí, fue que a toda. espectacular, Bueno, tuvimos rockeros, tuvimos de todo. vete practicando la de piano, men, para que aquí tengo la armónica, entonces te podemos hacer. No, sí, fíjate, digo, rápido paréntesis, cuando cumplí 50 años, pues no pude festejarlos por el COVID como muchas otras personas.
Y a los Ajá. 52 nos juntamos, los que tocamos, tenemos una banda, ya sabes, en la prepa, y nos reunimos a tocar en un bar Berlín, que está también aquí en el sur de la ciudad, y fue como reunirnos después de 30 años y Ah, fue qué padre, increíble. qué O sea, todo. sí, 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 sí. Son esos Padre. Pues vicios ocultos. ya sabemos quién puede amenizar la fiesta, Marco. Claro. Ok. Sí, sí. Oye, Pero sí, ¿y la prepa la hiciste también en Héroes de la Libertad? la prepa la hice en el INUMIC, que es una preparatoria pequeña que está también en el sur de la ciudad, y Ujú. tenía la particularidad de ser prepa abierta. Entonces, yo venía de una escuela muy disciplinada, súper dura, lo cual yo agradezco, pero creo que en mi casa dijeron, no, este cuate tenemos que moverlo a algo diferente, y aterricé en el INUMIC, que pues Ok. además de ser una prepa abierta, pues era una prepa muy humana, con muchas actividades también artísticas de todos tipos. Entonces fue una prepa que yo disfruté también muchísimo. Sí, sí, sí. Oye, te adelantaste a todo, porque ahora todo el tema vivimos la era humanista. Pues bueno, fue sin querer, la verdad, pero es chistoso porque cuando hice el examen de admisión a mi mamá le dijeron, oye, pues su hijo viene muy bien en la parte académica, pero en las otras 8 cosas que tendría que traer, aquí lo vamos a ayudar casi, casi, ¿no? Todo Qué ese tema bueno. justo digo, a pesar de hacer mucho deporte, pues hay cosas que no traíamos, ¿no? Toda esta parte, como dices, humana y de muchas Ok. otras cosas. ¿Y en qué momento de tu vida se aparecen las computadoras? Eso es lo más chistoso, Guillermo. Yo era hasta que ¿cómo que hicieron su tarea en la computadora? ¡Qué bárbaros, qué nerds! Yo conocí las computadoras un poco por la oficina de mi papá. Mi papá es ingeniero civil, toda su vida tuvo la constructora y pues ahí tenían su centro de cómputo, ¿no? Bueno, sus computadoras, que era donde nacían las cosas, era lo más que yo me había acercado. Cuando yo estaba que estudiar, la verdad es que la industria de la construcción tenía muchos problemas, estaba complicado, eso era por ahí del 88, 89. Ujú. Y, y platicando con mis papás, me dicen, vas a ver al ITAM, y yo no conocía el ITAM, y, y yo toda mi vida nada más dije, voy a ser ingeniero civil, o sea, por supuesto, yo Claro. toda mi vida. Y fue a platicar de suerte una doctora Victoria Bajar, muy reconocida en el medio de la informática, y nos dio Ujú. una plática que yo dije, oye, pues esto suena padre, es la carrera del futuro. Nunca había programado, Guillermo, no había agarrado una compuerta, pero fue tan buena la venta, lo que me platicaron, lo que se podía construir, y yo, la verdad, lo que quería era un poco eso, ¿no? Construir. Y aquí me dijeron, pues aquí puedes construir otras cosas, ¿no? Y Claro. pues nos fuimos de ahí, varios, 3, 4 compañeros de la prepa, y estudiamos toda la carrera juntos. Ah, qué bien. Pero ¿y en la prepa, en el INUMIC, no había computadoras que eventualmente pudieras usar para algo? No, no, nada. Cero. O sea, Ok. tenía uno que otro compañero que pues tal vez, pues no era común tener una computadora en casa, ¿no? Era más para Es- juegos los que tenían, ¿no? Ujú. Commodore yo escuchaba, pero jamás, no, en mi casa tampoco, ni en la prepa nos pedían. Eran trabajos a máquina todavía, o sea, Claro. Oye, ¿y qué año entras al ITAM? en 89. Yo estudié en ¿Y te el TAM gradúas? 89 al 93. ITAM, y eres licenciado en informática, algo así se llama en Y el ITAM, ahí era ¿no? ingeniería. Ah, eh, ingeniería. ajá. ¿En Sí, sistemas o sí. cómo le llamaban? Ingeniería en la carrera. Sí, de repente se me va Ah, tu audio. ingeniería en Ingeniería. computación se llamaba Ok, la carrera. ok. Ya a ver, ahora, llegas al ITAM, te metes a ingeniería. Tengo que hacer esas preguntas porque es parte No, no, me de la historia. encanta. ¿Tú te acuerdas del centro de cómputo del ITAM? Sí, bueno, no nos permitían visitarlo porque pues eran como museos, ¿no? O sea, estaban ahí Claro. los vidrios, Talabax, ¿no? Ahí está, pues las 2 o 3 computadoras grandes, minis, ¿no? Y pues nosotros usábamos terminales de la VAX para programar en Pascal, ¿no? Que fue de lo primero.
Y pues todavía los 3 primeros semestres, pues era mucho, ¿cómo se dice? Pues teoría, ¿no? Algorítmica, procedimientos, cómo ordenarte la cabeza, ¿no? Y sí, algunas cosas Ujú. pequeñas, pero con eso empezamos a trabajar. Habían unas Mac ahí perdidas que nadie usaba, y una PDP-11 que tampoco usamos. En realidad lo que estuvimos trabajando fue en la VAX. Ok. Y durante tu estancia como estudiante, ¿llegaste a trabajar o te dedicaste a la escuela y después cuando saliste ya empezaste a trabajar? No, sí, en 3/4 de la carrera empezábamos a querer hacer cosas, ¿no? Y la verdad es que pues no había en las organizaciones programas, ¿no? Disponibles. O sea, digo, ya hablaremos más adelante, pero en cuanto aprendes a programar en DBase en ese entonces, pues decías, híjole, yo puedo hacer el sistemita de la empresita, y entonces sí, yo le empezaba a ayudar tanto a mi papá y ahí entre los compañeros, ya al final de la carrera hicimos nuestro equipo de trabajo para pues tratar de empezar a vender cosas, ¿no? O sea, le hicimos un software a una escuela, pero sí, sí empezamos, no había mucha chance de trabajar, pero lo poco que podíamos, sí, yo o en verano trabajábamos a veces en la oficina de mi papá como que se prestaba, ¿no? Para hacer cosas, pero meros pininos que intentamos hacer. Y cuando Perfecto. ya terminaste, ¿a dónde decidiste trabajar primero? Pues fue chistoso porque terminando la carrera, pues yo empecé a trabajar con mi papá, o sea, regresé a trabajar, pues ya, o sea, en forma, y por un conocido me hablaron de Compaq Computer. Ok. Y dije, caray, pues está padre, y me ofrecieron una posición que se llamaba en ese entonces Information Management, que le Ok. reportaba al director financiero y al director de sistemas de Latinoamérica. Pero Wow. pues yo así, novatín y bueno, obviamente pues era el Information Management Officer, pero pues obviamente yo veía desde el cable, desde la conexión, todo, era el todólogo, y en Compaq en ese entonces éramos 40, más o menos. Ya Este, estaba Bárbara ahí. Bárbara era directora comercial. Ok. Y para mí fue una escuela espectacular, o sea, porque pues yo era el encargado en ese entonces, WAN, ¿no? Tenían un sistema que se llamaba Banyan y la LAN, ¿no? Entonces, para la LAN era el mail, el satélite para hablar por teléfono con las oficinas del resto del mundo, de los países, y la parte interna, pues todo era local, ¿no? Tenemos Oracle Financials, tenemos Lotus Notes para toda la parte de atención a clientes, software para tickets, para refacciones. Eran un chorro de softwares, ¿no? Y pues la red era Novell, eh, y TCP/IP eran nuestros protocolos, ¿no? Pero era, pues, fue desde aprender la lógica del ERP, ¿no? O sea, yo salí así como que me aventaron al agua, así. Entonces fue increíble ¿En qué año toda esa entraste a etapa. Compaq? 93, más o menos. O sea, eras un flamante egresado y tuviste la super suerte de entrar a Compaq. Dices que Bárbara Meyer era la directora comercial. ¿Quién era el director Sí. general de Compaq en ese entonces? Castillo se llamaba, creo que Eduardo Castillo, estoy casi seguro. Lucio Galicia, que no sé si lo ubican, era el Sí. director de marketing, que después se fue a HP también a Estados Unidos, así como que de los que les pueden sonar. Arturo Lee, que también estuvo en HP muchos años, él después fue el director de operaciones. Son de los que me acuerdo ahorita, porque yo estuve 2 etapas en Compaq. Bueno, a ver, estuve en Compaq, pero a la mitad pues resulta que yo había aplicado una maestría y me fui a estudiar a Londres un año. Mm. Ok. Y me dijeron, pues aquí te esperamos, ¿no? Entonces, y como yo había hice un software de los primeros para toma de decisiones, que para mí fue increíble. Entonces, el software que yo hacía extraía información de Oracle y le sacaba un chorro de reportes, sobre todo para marketing y ventas, por unidades, por montos,
por líneas de negocio, y entonces con eso se persinaban. Yo diario imprimía como 25 juegos para toda la gente de ventas y la dirección, Era como un tablero y de era información como, directiva, ¿no? sí, exacto. Y eran puros reportes hechos en Visual Basic, ¿no? Con Crystal Reports. Claro, sí, sí. Pero pues bueno, eran estéticos para ese entonces, eran como increíbles. Y eso para mí fue como también, o sea, me dieron mucha libertad para crear. Ok, recuérdame el nombre del director general. Es que te estoy tomando notas y de repente para que Creo no que se era me vaya. Eduardo Castillo. Si no te lo investigo, pero estoy casi seguro que se llamaba que se apellida Castillo. Castrejón. Eduardo Castrejón. Ah, claro. Ese sí me suena. Sí, 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 ya me acordé. Perdón. Oye, ¿tu maestría No, en no. Londres en qué la hiciste? Dijo, el nombre era larguísimo. Sistemas comunicaciones, redes y sistemas distribuidos. Lo resumían por las puras siglas DSNDS, porque si no era muy largo de decir. Ok, o sea, al final de cuentas, entre comunicación y sistemas distribuidos, era redes. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Muy bien. Y la verdad es que fue Entonces, muy interesante porque, pues allá, bueno, él fue el nacimiento de Internet, ¿no? Como mencionaban hace ratito Marco, ¿no? Estaba el ¿en qué año te Mosaic, fui, en qué año te en fuiste? 94, 93, 94. O sea, es que en Copac estuve como 8 meses antes de irme. Y Ok, luego estuve en Londres un año. un año. ¿Y Y regresaste antes de diciembre del 94? sí, sí, sí. Eh, Ok. sí, sí, sí. Sí, me tocó todo ese show. Entonces ya te tocó aquí todo el descalabro financiero de México. Sí, 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 estaba yendo y viniendo todavía, creo que 90, sí, porque fíjate, yo regresé en 95, ya me acordé, no, yo regresé en 95, porque en 94 todavía mi papá me mandaba el proceso, me mandaba machaca, me mandaba, me mandaba comida y me mandaba el quehacer político, me mandaba, o sea, entonces, pues por eso me enteraba de todo eso que pasó mientras estaba Ok, yo allá. ya veo, ya veo. Yo regresé y en ¿Cuándo? 95 me casé. Ok, aquí podemos evitar todos los detalles tristes. Sí. No es cierto, es cierto. Oye, a ver, una cuestión que puede ser muy interesante para todo esto. Tú cuando te Claro. vas a Londres, tú ya eras un flamante egresado, recién egresado, habías trabajado ya algunos meses en una gran empresa transnacional y llegaste a Sí. ocupar un cargo interesante. Desarrollaste sin que lo supieras, tableros de información directiva. A lo mejor eran los KPIs en sus Sí. pañales. Ya tenías una idea del mundo de la informática en México. ¿Qué pasa cuando llegas a Londres? ¿Es un shock o había muy poca distancia? ¿Cómo lo podés Es, describir? es como un shock extraño porque la tecnología en el día a día no estaba, yo sentía que estábamos mejor en México que en Londres, en ¿En lo que serio? veías, pero ya en Ajá. las clases y las teorías que veías, o sea, yo ahí vi lo que hoy es Netflix en la maestría. Pronto va a haber un Ah, ISDN que vas a poder llevar películas en streaming, o sea, en 94, 95. Yo decía, ok. wow, esto va a poder, o sea, son como los dos extremos. La gente en el día a día no, pues no estaba muy en la tecnología, pero la parte académica y de investigación era espectacular. O sea, yo veía en el papel redes de megahertz, de gigas, o sea, todos estos backbones espectaculares, gigantes, nos ponían a diseñar estas macro redes, hacer protocolos de TCP/IP, o sea, nosotros construirlos. Pero bueno, cuando te decían hacia dónde iba y qué ibas a poder hacer y que te conectabas, como decía ahí, el cable de red para ver tus películas, Mm, y luego llego con todo eso acá y, y no, y marido, no, poner una página web aquí va a estar, o sea, todavía en Compact, ¿no? Pues bueno, ahí siéntate, porque, pues, y bueno, es cuando te dan, o sea, es los shocks en los dos sentidos, ¿no? O sea, te platican y ves todo lo que, pues sí, hoy es una realidad desde hace varios años, pero en ese entonces, pues, muy lejos, ¿no? De lograrlo.
Y con modem Ok. de esos que hacían ruidos. Ah, no, claro, en Compaq así estábamos con 2 modems también, cuando no había satélite, eran 2 DS0s con Avantel, ¿no? Y sí, con el modem, ándale, para conectarte a internet. Mi cuenta era de Spin. Despín, Fue mi claro. primera cuenta de correo y, y en Londres empecé a chatear por primera vez, o sea, todavía, y para eso saqué mi cuenta de email, ¿no? Para poder escribir con mi entonces novia, ¿no? Hoy mi esposa, Ujú. y Ajá. chateábamos y hacer el chat así, o sea, a velocidad de caracol, mano. Claro, claro. Pero en ese entonces era una maravilla porque te comunicabas gratis, porque en ese entonces costaba una fortuna tener una conversación de Londres-México, ¿no? Y Y eso era un breakthrough, ¿no? Un yo hablaba una parteaguas. vez a la semana, Guillermo, porque la pura llamada pues me costaba, no sé, 25 libras, 30 libras, y eran 3 minutos, o sea, no podías hablar más. Mi esposa trabajaba en Tecnosys, que no sé si ubican, de esta empresa de desarrollo de software. Carlos López Santibáñez, Víctor Báez, eh, que luego vendieron a IBM, y ella se iba en la hora de la comida, le prestaban la computadora del director general, y entonces desde ahí se conectaba a internet, porque pues, tampoco todo el mundo tenía cuenta para dial-up. Ok. Y entonces ¿Tecnosys podíamos sigue chatear. viva? No, la vendieron a IBM. A Mucha la gente vida. se quedó en IBM, sí. Ok. Estoy tomando notas, ¿eh? No, por escrito, sí, está perfecto. Es que aquí es un sistema compuesto que estamos haciendo Marco y yo. Es el audio que luego se hace una transcripción para tener el texto, pero voy sacando los highlights porque de eso hacemos un resumen. O sea, es Claro. todo un trabajar, pero todo. Oye, entonces, tú regresas y entonces regresas como un flamante máster en tema de redes y dices, híjole, tengo que regresar a México, que están en pañales, ¿no? Sí, y pues bueno, te das cuenta pues que la industria tiene su ritmo, ¿no? Que la Ujú. innovación puede estar así al grito de la moda, pero el cómo termina de meterse en los procesos, pues es una barrera a veces muy fuerte. eh, y además, pues hay inversiones existentes también, hay políticas corporativas además, ¿no? No solo es ¿se puede en México? Pues sí, maestro, pero somos una empresa global, la que tiene sus normas a nivel regional, ¿no? Latinoamérica, Europa, Norteamérica. Entonces, pues tú sabes, en los corporativos muchas veces de integrar cosas nuevas es complicado. En ese entonces era más, hoy, pero en ese entonces, a ver, pues qué bueno, pero como que estaban muy ubicadas las cosas donde sí se podía innovar, que era más en el negocio local, ¿no? Ujú, Ok. claro. Entonces, pues digamos Oye, que muchas se quedaron como futura deseos, ¿no? Y cuando Cuando regresas te reincorporas a Compaq. me reintegro a Compaq y se da, aparte coincide que seleccionan, o no recuerdo si ya era Bárbara directora general, ujú. Bárbara tenía una administración, me encantaba, súper transparente. Entonces nos reunía cada mes para dar los resultados de la empresa, así en 40 minutos. Nos presentaban los directores, vamos así, vamos asado, y la dirección global decidía migrar a SAP en ese año. Y entonces creo que dijeron, pues, ¿quiénes quieren ser los pilotos? Y alzó la mano. Y México y Canadá fueron los primeros 2 países a nivel mundial que usaron SAP. Entonces a mí me tocó todo el proyecto de migrar de Oracle Financials a SAP y fue espectacular. O sea, un trabajal, teníamos aquí gente de Houston, del corporativo, y luego fue todo el seguimiento de pulir, afinar, todo. Imagínate, pues teníamos pues áreas de operaciones, de contabilidad, de spare parts, de todo, ¿no? Y fue todo de una mano. Suena Entonces, muy lógico, sí, suena muy lógico ahora que lo estás diciendo, porque en este momento que ya es el 94, 95, pues tuvimos el descalabro del tema de la devaluación. Y a lo mejor eso daba una ventana
para que pudieran hacer otras cosas como implementar este proyecto, en donde también hubo el Tratado de Libre Comercio, y entonces ya era un bloque, México, Estados Unidos y Canadá, ese bloque ya tenía, para Compact ya tenía SAP, ¿estamos de acuerdo? Correcto. Sí, sí, fue increíble, ¿eh? O sea, fue un gran proyecto y un ejemplo para el resto de los países. O sea, fue un blueprint desde la definición hasta la capacitación, la afinación y ya el continuar el proyecto a nivel global. ¿Qué tiempo les tardó hacer esa transición? Pues yo creo que menos de un año, Guillermo. O sea, fue, ¿Tan pero para rápido? mí, pues es que sí, porque mi historia es que terminamos de hacer la migración y yo ya como que, pues obviamente mi posición, éramos ya 2 personas, o sea, logré que me ayudara alguien, pero ya Ajá, éramos casi 100 personas. O sea, se ok. duplicó la plantilla. Yo en ese entonces estaba Eduardo Coronado, estaba en el área comercial, o sea, era un equipazo. Entonces, pues, al estar ya centralizada la gestión del ERP, pues yo me convertí un poco ya en solo gestión de los tickets, de la tecnología, ya pues los retos que yo tenía pues de creatividad o de estar haciendo cosas se trasladaron al corporativo, ¿no? Y surge que me invitan de Avantel para una posición parecida. Avantel en ese entonces Mm. pues estaba creciendo muchísimo. Y entonces pues yo doy las gracias, así como llorando con el pañuelo, porque la verdad es que para mí Ujú. Compaq siempre estará en mi corazón y todo el equipo. Y me dice, y entonces ya que me despido, Y, y regreso a Avantel, me dicen, oye, ¿qué crees que siempre no? No, Imagínate, yo no. recién casado, pues ya había dado las gracias, yo dije, voy a estar en Avantel 1 año y medio, 2, y quiero emprender, o sea, ese era mi plan, pero pues ya sabes que uno propone y Dios dispone, y en Compaq me dijeron, entonces por eso el proyecto terminó en menos de un año, o sea, yo Ah, para que estuve, te pues, pudieras ir. ajá, porque pues yo ya no veo. Me dijeron, ¿cómo? Oye, ya quédate, vete al área comercial, al área de operaciones. Y dije, pues no. Y le platicé a mi papá y me dice, oye, yo pues no te puedo ayudar, yo soy ingeniero civil, pero si quieres te presto la razón social y pues tú sabrás, tú facturas y empiezas a hacer tus. Y así empezamos. Así Así, empezó Sí. Oye, Ingresio. pues empezó en la mamá de ingreso, porque antes pues usábamos Milsa, pero sonaba muy raro porque decíamos, somos Milsa Construcciones y Estudios, pero hacemos sistemas, éramos la división de sistemas. bueno, pues hay que empezar de alguna forma. Oye, déjame regresar cuando estabas Sí, claro. como en Compaq, en ese puesto. Tú te encargabas de, evidentemente no comprabas computadoras a terceros, ¿verdad? Pero todo lo que eran compras, tú lo atendías, tú lo definías y lo atendías. Sí, todo lo que tenía que ver con tecnología. eh, a ver, las políticas las dictaba el corporativo, pero cuando yo Claro. llegué, pues básicamente ya pues vamos a hacer el upgrade de los líneas de comunicación, pues el RP ya estaba, Lotus Notes ya estaba, o sea, mi labor era mucho más de gestión con los usuarios finales y de contacto con la dirección de sistemas en Latinoamérica. O sea, la Y tú corte recuerdas, local perdón, era ajá. sencillo, la verdad. O sea, para mí, pues el director, tú llégale. Y tuve dos, ¿no? Un mexicano y un francés que llegó después, cuando también se destapó el crecimiento. Y pues la verdad, pues yo pasaba las solicitudes de compras de lo que se necesitara, de infraestructura, y me la autorizaban y punto. Ok, la pregunta va en relación, ¿recuerdas así algunos proveedores que dijeras, esos proveedores eran muy buenos, como para poderlos tener Pues, dentro de la historia? pues Ingram Micro para mí era, porque además era Ingram, pues era un canal yo gracias a Compaq conocí lo que era el canal de distribución, porque pues yo al hacer los Ok. reportes, pues los dividían por canales de venta, ¿no? ¿Y qué es un canal de venta? Entonces aparecían MPS, Ingram, y pues bueno, obviamente entraba todo, oye, pues eh, sí, había una de Monterrey también, o sea, eh,
Sí, o sea, Dataflux. puros clásicos, por ahí debo tener los nombres, pero el top Dataflux. 20, Dataflux, sí, claro, Dataflux que vendían Ok. servidores, entró Roberto Moctezuma también, que era el de comercial que veía servidores, que era como la novedad en Compaq. Ujú. Ujú. Roberto, además me acuerdo que cuando me conoció, me empezó a hacer cosas. Roberto es súper, se clava muchísimo y me dice, oye, ¿ya has oído hablar de esta parte de los servidores? Dije, no. Oye, pero si estás a cargo de nuestra tecnología, tienes que investigar más. Era un equipo muy, muy directo y muy de alto nivel, de alto desempeño. O sea, la verdad, Bárbara armó un equipo Un gran espectacular. equipo. Ahí estaba Carlos Allende también. Carlos no lo conocí ahí. Sí, no. No lo Yo creo que él, no conoces. sé, yo creo que él fue después. Es que Ok, después, o sea, sí, es loco, ¿no? perfecto. Bueno, Se entonces, convirtió en un monstruo. sí, se convirtió en Carlos o Compaq. Compaq. Ok. Oye, Humberto, y entonces, ¿cuál es el año en que Milsa empieza a gestar en su interior a Igrecio? Pues Ingresio nace hasta el 2001. En realidad nosotros del 96 al 2001, pues fue picar piedra, pero tuvimos o sea, fuimos muy afortunados, aparte de hacer sistemitas, por alianzas ya, con empresas que hoy no existen, ¿no? Una se llamaba Auracom, otra se llamaba Easy. Auracom, uno de los consejeros era el doctor Jesús Sotomayor, que fue también socio, me parece, de Red 1. Entonces Ujú, empezamos a hacer sistemas para toma de decisiones del buró de crédito. O sea, el buró de crédito en 90, o sea, les ujú. hicimos un sistema para toma de decisiones con balas scorecard en ese entonces. Entonces, pues Ah, allá, qué con lo interesante. que traíamos de conocimiento de lo que había hecho en Compaq más, lo que traía una de las empresas estas con las que empezamos a trabajar, entonces le hicimos el CAT, que era el centro de atención aquí telefónica, para que metieran las llamadas, porque de verdad no había gran cosa de software en ese entonces. El Ujú. SIC, que era el CRM de hoy, le hicimos un sistema para administrar la relación con el cliente. Y entonces con esos tres sistemas, pues el buró de crédito empezó a trabajar, o bueno, más bien automatizó procesos importantes. Le hicimos sistemas a Vector, Casa de Bolsa, a la ANTAD, le hicimos su sistema para el control de los socios. O sea, es increíble que nosotros en esa etapa hiciéramos, pues la verdad, fuimos afortunados de poder llegar en el momento adecuado. eh, Le hicimos a Ford toda la parte de Blue Oval para la certificación, ¿no? Ahí empezaba ya más fuerte el tema de Internet. Lo operaba Teletec, su call Ujú. center. Y luego también nos asociamos con una empresa, Auracom, que trajo a México Sibel, que también ya no existe, pero que compró este CRM que luego vendieron a Oracle, y Lifelink, que era de Knowledge Management. Lifelink hoy vende otro, que era una empresa canadiense que le vendieron a Ericsson, le vendimos a Ericsson, a Pemex, cuando estaba Cantarell, este pozo gigante, toda la parte de administración de Ujú. conocimiento la metieron en esa herramienta que se llamaba Lifelink. Y, y luego en Red 1, que era también una de estas empresas en crecimiento, pues por todo esto de Internet y de conectividad, también le pusimos el CRM, que era Sibel en ese entonces, para toda el área Ok. comercial. Y cerramos antes de ingreso, nos invitan, pues ya acuérdense que ya saben que se iba a acabar el año, digo, el mundo por el año 2000, ¿no? O sea, Claro, fue Y2K. Y2K, y entonces tuvimos mucho trabajo de migración en ISOSA, en ese entonces, el SAP, otra vez a través de otra empresa. Nosotros éramos los subcontratados de muchas empresas. O sea, nosotros, pues obviamente no teníamos el contacto directo, pero pues nos subcontrataban porque éramos buenos programando. Entonces, en el 2000 fundamos Persto, que se llama es la mamá de Ingresio, que ya ahí sí ya ¿Cómo se fundamos una llama? empresa Persto, así como las ollas Presto, pero al Persto. revés, Persto. Persto, la mamá de Ingrecio. Ingresio. Y entonces, Ok. pero pues no se acabó el mundo, los sistemas funcionaron y nos quedamos con un chorro de ingenieros y ahora qué hacemos, ¿no?
O sea, pues, Ok. entonces nos quedamos así como, bueno, ¿y ahora qué? Y afortunadamente en una de esas nos dice un integrador, oye, pues tengo un problema porque eh, necesito resolver un proyecto con unos lectores de huella digital y pues eh, se lo avientan. Y dije, ¿con qué? Sí, es un lector de huella digital. Sí, por supuesto, sí. Y entonces yo lo agarré, yo lo empecé a programar, a entender el código y resulta que sí funcionaba, que era, o sea, para lo que se pudiera imaginar y pues que resolvía un problema de negocio para todos los latinos, que es puntualidad y la asistencia. Entonces, y se hizo ese proyecto y para mí fue como encontrar esa beta de, dices, híjole, pues aquí podemos tener algo no solo que te recomiende tu trabajo, sino algo innovador, que no existía relojes checadores como digital. Digamos que ese fue como el punto de nacimiento de Ingresio, porque fue, pues desde ponerle el nombre, ¿no? Oye, ¿cómo le vamos a poner? ¿Qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí dijimos que es un sistema accesible, de uso inmediato, es decir, porque antes, pues ya sabes, tú con tu disco lo instalabas, ¿no? En la PC, con tu Ujú, CD ujú. en ese entonces, que cualquiera lo pudiera instalar y que fuera para la pyme, en ese entonces nos imaginábamos. Y pues lo transformamos en un producto que fue una pesadilla, porque pues uno no se da cuenta de la diferencia entre un proyecto y un producto. Ujú. Pero funcionó, hicimos la caja, el diseñito, el logotipo y así nació la marca que pues fue creciendo, ¿no? Fue como, y es que era increíble porque donde llegábamos la gente tocaba la cosa y dice, oye, sí te lee, sí, sí me reconoce, o sea, era increíble, era como magia, era Claro, yo me magia, acuerdo que así. perdón, me acuerdo que de los primeros que yo vi que estas y que yo quería ser distribuidor de esto, eran los que se llamaban Digital Persona, algo así, ¿es correcto? Con ellos, nosotros empezamos con un lector anterior, que es el que se usó para el Registro Nacional de Automóviles. Eso, digamos que eso fue que como empieza un poco, se llamaban biomouses. Luego, por ahí tengo fotos también. Ok. Entonces, con esos entendimos la lógica de cómo operaba el biométrico, cómo procesaba los templates, cómo los guardas, la comparación. Y Digital Persona está ahí, que era de estos otros lectores ya mucho más estéticos. Y fue Ajá. increíble además, porque imagínate nosotros a esa edad de la empresa, de las personas, tocándole la puerta a un director que, oye, yo te quiero comprar, ¿cuántas? Sí, le decía unas 10. Lo más increíble es que nos vendieron. Y hoy nosotros seguimos trabajando después de 21 años con Digital Persona, que luego fue Crossmatch, que luego fue Lumidyne y ahora es HID, que es un monstruo, ¿no? Claro, Entonces, claro. eh, es uno de esos partners que para mí ha sido increíble y una cosa, o sea, de esas cosas que dices, no te imaginas que puedes ir a la mano de todas estas adquisiciones que se fueron dando en la historia, eh, y, y seguimos trabajando con ellos. O sea, creo que son de las cosas lindas de historias bonitas de relaciones que te encuentras en la industria, ¿no? Y, Totalmente de acuerdo. y luego todo esto evolucionó hasta ya hacer tu acceso vía remota. Ajá. Sí, 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 no ha dejado de evolucionar, es increíble, porque de por sí entramos a una industria, pues que ha existido toda la vida, los checadores, ¿no? O sea, toda la vida ha habido necesidad de las tarjetas o del control de las personas. Pero lo increíble es que siempre ha habido espacio para seguir innovando, ¿no? Para seguir, como dice Marco, ¿no? Ahora con los móviles, con el biométrico en el móvil. Tengo unas fotos de una iPad, de estas, eh, de los primeros móviles que escribías con el lapicito, ¿no? Empezaron a hacer tarjetas PCM CIA para un lector de huella, una empresa que
que muchas ya no existen, ¿no? Pero Identic se llamaba. Entonces sí ha sido padrísimo cómo ha ido cambiando todo. Oye, dijiste algo que es un paréntesis, pero para que no se me Dime. olvide, que tenías toda la información y todo eso. Para nosotros va a ser súper útil que eventualmente nos compartas una foto Sí, tuya claro. y lo que tengas de memorabilia, de esas marcas y todo, nutre mucho el contar la historia. Entonces, ahí Sí, claro. nos vas a ayudar muchísimo y te lo vamos a agradecer. Y ahí cierro el paréntesis. Ok. Claro, sí. Ahora, lo que yo conocí del lector de Digital Persona y de todo esto, eventualmente te ayudaban estrictamente con lo que viene siendo la huella, en donde te ayudaban un factor 2, pero más fuerte porque es quizás lo que yo sé y lo que yo soy. Y has ingresado a temas de el iris o la geometría facial. ¿Has ido más allá? Sí, claro. O sea, primero empezó esto de, como dices, de la huella. La huella después evolucionó con la lectura multiespectral, con esta marca que se llamaba Lumidyne, que estaban especializados en temas médicos. Entonces analizaban la luz. Entonces, gracias a eso, esta tecnología empezó a promover el tema de huellas vivas, solo a través del Ah, caray. reflejo de la sangre, ¿no? O sea, que la luz que entrara al dedo. Y esto es 2008, Guillermo? O sea, es increíble, 2009. Y en paralelo empezamos a recibir unos lectores hojita con espejo chinos que decían que hacían reconocimiento facial. Y pues nunca sirvieron, pero bueno, o sea, los compramos, o sea, nosotros hicimos muchas barbaridades, pero cuando la innovación y la tecnología te lo permiten, o sea, Ya. o sea, echando a perder se aprende. Entonces, compramos esto y luego se estacionó ahí un rato, pero después llegó, como dices, el Iris, ¿no? Iris ID, que era una empresa, pues que también lo que necesitaba era partners y gente que conociera la biometría, pero que además supiera ponerla bien. Porque cuando empezó la huella, no sé si recuerdan, pero el caso más horrible era el club de Martí, ¿cómo se llama? Eh, ahí empezó digital y la implantación que se hizo fue horrible, de quien nunca supe quién lo hizo. Y entonces era un proyecto que quemaba la tecnología de la biometría, ¿no? Este, entonces, Sport City. Entonces, Ok, ajá, ok, justo claro. Justo fue en 2007 también que decimos, y ahorita regreso al tema de las tecnologías, hay que crear una asociación o algo que empiece a generar un trabajo de evangelización para no promover algo, sino decir qué, qué te tienes que fijar cuando inviertes en biometría, gobierno, corporativo, Diana. Y entonces fundamos la Asociación Mexicana de Biometría, ahora va a cumplir 15 años, pero en ese entonces el reto era cómo decir, oye, a ver, no es nada más como comprar el disco duro, ¿no? O comprar un mouse. O sea, esto tiene muchos impactos en la privacidad, en las personas, en que funcione bien, en el enrolamiento. O sea, parecía chistoso, pero tiene su tema de implantación. Entonces, entre Es la AMBI, que correcto. nos permite empezar a colocarnos en un lugar diferente, pues llega el iris, luego llega de una empresa francesa el reconocimiento de venas, que era padrísimo porque no hay contacto, ¿no? Entonces, wow, era padrísimo. Y sí, ese lo pusimos, por ejemplo, en el sitio en Los Pinos, en el data center de Los Pinos. Este, Oye, y déjame interrumpirte. Dos cosas, una seria y una en broma. claro, La seria. El tema de cuando hablas de que se vea que la sangre, lo que dijiste, luminoso y todo eso, yo una vez leí que era para que no cortaran un dedo y lo fueran a poner y pudiese pasar. Es correcto, ¿verdad? Que sea un dedo vivo. y que en ese entonces más era por las prótesis y los dedos falsos que empezaban a circular. Tal vez no era tanto Exactamente. por ese tema de seguridad, que obviamente sí, pero sobre empezaban a circular ya gente que checaba con el diurex, con el dedo de Exacto, plástico, exacto, y obviamente exactamente. te afectaba mucho, ¿no? Sí. Entonces, Oye, y pues sí, la otra, la de broma, a lo mejor ya la habían oído, me voy a permitir contar ese chistorete. Una vez voy a una boda encenada de un muy querido amigo, entonces el juez le dice,
a mi amigo, ingeniero en sistemas electrónicos del TEC de Monterrey, que salió casi con mención, y su mujer también muy capaz, y todo dice, oiga, sí sabe leer y escribir, ¿verdad? Y mi cuarto se queda viendo así, claro. Dice, es que la vez pasada, hace poquito, fui a presenciar una boda, entonces pido que firmen, y me dice, él, cónyuge, o futuro cónyuge todavía, dice, no sé escribir. Y yo juez le digo, bueno, ¿y la huella? Dice, tampoco. Sí, claro. Pero bueno, Sí, hablando de sí. huellas, ¿no? Ya, ahí, Así ahí pasa, así muere. pasa. Ok, así pasa. Sí. Reconocimiento. A ver, la Asociación Mexicana de Biometría la hiciste en 1998, más o menos En haciendo el dos mil cuentas de siete los 25. Ah, en el 2007, perdón. 2007, es que dijiste 25 años, Cumple 15, sí, cumple 20007. 15. Ah, 15, ok, 15. Sí. ¿Qué tanta participación hay? ¿Qué tantas empresas están involucradas? Pues tuvimos en ese entonces mucha participación. Ahorita está en un tema de reloading, porque ha cambiado Ok, mucho. ok. Pero todos, digamos, participaban integradores de software mexicanos, fabricantes globales, este, y la verdad es que fue muy padre porque nos contactaron, pues, desde para todo este tema del RENAPO, de la identificación oficial, ¿no? En ese entonces, ¿te acuerdas que la cédula de identidad? O sea, han habido etapas en las que la asociación ha tenido, cuando empezaron las AFORES a meter el tema de biométricos, el seguro popular. Entonces, además de haber obviamente indirectamente en esos proyectos, porque pues nosotros en algunos casos pues éramos el asesor, el consultor, el que vendía la biometría, pues hay un canal de distribución que al final era el que vendía, ¿no? El Ajá, proyecto. Pero bueno, la asociación en ese entonces, pues, pues tuvo, o sea, pues venían a entrevistarnos, ¿no? En medios de comunicación, tomaban o sea, todavía a pesar de haber pasado tanto tiempo, pues los dispositivos eran de mucha novedad, o sea, de interés editorial, ¿no? De que la gente quería saber más, ¿no? Y hasta romper mitos, ¿no? Del iris, oye, y si te saco el ojo y lo lee, pues no, porque es un músculo. Entonces, si le sacas el ojo, pues es chiquito y no lo va a reconocer. Parecería broma ok, ahorita, pero en ese entonces, claro, pues eran cosas claro, que había que claro, aclarar o que había que claro. platicar, ¿no? Entonces, y luego viene la voz, ¿no? Que también, pues estuvo circulando mucho y la verdad es que cada una ha agarrado su nicho, ¿no? Cada una como que va encontrando qué industrias, qué tamaño de empresas, o cómo se complementa con otras, ¿no? Ha sido Ok, bien interesante. ok. ¿Y ha Eh, habido perdón? no, Vas, adelante, Marco, adelante. vas. Ah, durante todo esto que has vivido dentro de esta rama o disciplina de la tecnología, ¿identificas algunos hitos importantes, así que sean parteaguas en todo esto? Sí, yo creo que, bueno, ya ves que está esta curva de las nuevas tecnologías, ¿no? Esa que tiene siempre Ajá, un brinco enorme, luego baja horrible y luego ya entra en un crecimiento sostenido. Eh, yo creo que este crecimiento, así, este boom fue como nosotros lo vivimos, 2000, 2001, hasta el 2006-2007, ¿no? Que mm, justo es cuando dijimos hay que hacer algo porque todo el mundo le está entrando y empezaron productos también de muy baja calidad, sobre todo de China, ¿no? A entrar al mercado. Entonces creo que ese es un hito muy importante, ¿no? O sea, primero esta como adopción y crecimiento rápido de la tecnología en cosas muy pues mundanas como la asistencia y la puntualidad, el control de acceso también creció mucho, ¿no? La seguridad, ujú, y por otro lado, este track del gobierno, ¿no? Todos los sistemas de la justicia, ¿no? Penales, la parte de migración, los pasaportes, el SAT, o sea, como que esa parte del gobierno que fue invirtiendo en biometría fue muy importante y estas evaluaciones y constantes idas y venidas de la cédula de identidad, por ejemplo, ok, en el entonces RENAPO, creo que ese es como que
una primera etapa. Y luego después viene como que otro ciclo que tiene que ver con el sector financiero, ¿no? La parte de las afores, la banca, que por la Comisión Nacional Bancaria, pues ya por ley establece que tiene que haber ciertas características, ¿no? Y seguir todo un proceso y cuáles tuyos, cuáles no, cuáles tienes que ir a rebotar con el INE, que también es una gran pues, institución pionera en el tema de biometría. Entonces creo que esa es otra parte también bien interesante. Eh, y, y yo a partir de ahí, pues el día a día es un poco, digo, es horrible decirlo, no es que sea un accesorio más, pero ya el tema de identidad pues está permeando a nivel horizontal en pues, todas las áreas, ¿no? O sea, Se volvió un estándar. ajá, es como pues un complemento de los passwords de antes, ¿no? O sea, hoy es Exacto. un dato más de esos Active Directory, ¿no? De las personas, donde pues además de la dirección, del teléfono, del mail, pues está tu biométrico, ¿no? Y ¿Dónde ya cada Claro. andas? organización, sí, cada organización cómo lo usa, pues depende qué tanto te integras este tipo de elementos, ¿no? Entonces ya es como parte pues, del día a día, ¿no? Y por otro lado, dices, chistoso, tienes cajeros equipados con biométricos, pero muy pocos se usan en el cajero. O sea, en realidad se usan cuando te atiende un ejecutivo. Pero bueno, Estoy esos tienen totalmente. otros temas que ver, ¿no? La experiencia con el cliente y todo eso. Pero de ahí yo creo que sale, tienes muy buen material para tocar un tema que se me hace precioso y se me hace reciente. Y tienes yo creo que todos los elementos para poder ahondar en ello. Hace algunos años, esta administración federal que estamos viviendo estaba pujando porque hubiese una especie de base de datos biométrica, me parece que en el mundo de la telefonía celular. Es decir, nos pedía que dejáramos todas nuestras minucias de las que fueran, no, realmente aparte de los datos, la parte biométrica no sé si va a ser huella o no lo sé, pero que si esto no es bien cuidado, en algún momento pues podría presentar un tema de gran preocupación para cada persona, porque quien guarde esto, de alguna manera, si no es un tercero altamente confiable, pone tu identidad al descubierto, es como si anduvieras casi desnudo en la calle, ahí por Reforma platicando tus pasos y todo eso. Tú, como experto en esto, ¿cómo ves ese tema? Y hemos ido descubriendo que, pues obviamente hay, como en cualquier tecnología, claroscuros, ¿no? Y pros y Ujú, contras, ¿no? Al final hay tecnologías intrusivas, ¿no? Como el reconocimiento facial, que tú no sabes que te están enrolando, pero ya estás en las bases de datos con ciertas características y sé tu edad, tu género, cuánto mides posiblemente, si estás sonriendo, si estás enojado, y con eso pues yo te voy a mandar tantos anuncios si estás en un centro comercial. Y tú no supiste que te enrolé, ¿no? ujú. Entonces, yo lo que siento es que por otro lado, que creo que también es importante decir que pues es como si tu dirección está circulando tu teléfono celular, sí, indudablemente están circulando. Creo que lo Ujú, importante es hacer un trabajo de concientización con la gente de que, oye, pues, si los vas a compartir, pues ten cuidado con quién y para qué lo haces, porque por otro lado hay un beneficio. Puede ser que eso te dé más seguridad para acceder a tus datos, para proteger la información, para proteger la información de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema mucho de evangelización y de comunicación. No veo otra, o sea, sería muy complicado cerrarnos al uso por el riesgo, por el miedo, ¿no? Y además, ujú, pues hoy los sistemas seguros, pues tienen que estar encriptados, tienen que estar cerrados para que no cualquiera meta un biométrico de afuera. Entonces, pues, yo puedo haberte enrolado, pero no lo voy a poder meter para hacerme pasar por ti en el pasaporte, o va a estar muy cañón, ¿no? Entonces, creo que hay mecanismos que permiten, pues tal vez no caer en el miedo permanente, pero sí eso, o sea, pues es como cuidar la llave de tu casa, o sea, y el teléfono, pues no se lo das a cualquiera. Ya si hubo un breach de seguridad,
híjole, pues pues oye, pues tienes que estar actualizando tus passwords, ¿no? Porque el tuyo, a veces, como te dicen en ciertos sitios, ¿no? Oye, pues tu password ya está en una lista de passwords abiertos. Pues hay que estar cambiando, Exacto. ¿no? ¿Qué características debería tener un tercero que pueda contener tanta información? Yo creo que ya no puede ser algo unitario. O sea, Guillermo, es como, tienen que haber como islas seguras, ¿no? Como estos servidores de autenticación seguros, ¿no? Donde dices, oye, ¿hacia dónde replican? Y vas a tener, es como un poco blockchain, ¿no? Oye, pues vas a poder rebotar con el servidor que tiene datos de salud, de educación, del gobierno, de organizaciones no de gobierno como el INE o el sector financiero. O sea, en Canadá, por ejemplo, pues ya está muy común que tú decides qué puertas abres y qué puertas cierras de tu información en todos esos repositorios, ¿no? Pues tú puedes, como en el buró, ¿no? Oye, yo autorizo a que consulte fulana o fulana empresa mis datos, ¿no? Entonces, yo creo que hacia allá va, no hacia un gran ente. Nuestro país, pues, es el tema de gobierno es difícil que la gente a veces diga, pues sí, y como ya existe el INE, o sea, como que la gente dice, pues ya están ahí. Y creo que también es un tema de conveniencia y eficiencia y de decir, a ver, como gobierno y como comunidad y como sociedad, pues ¿para qué volver a hacerlo todo, no? Coexistamos, trabajemos juntos, no dupliquemos. Eh, pero una nueva gran base, pues yo creo que el gobierno ya tiene suficientes datos biométricos por, digo, por una parte de los pasaportes, por otro el SAT. No tienes a todos, ¿no? Pero igual y puedes tener algo para menores que también ya se empieza a hacer, bueno, se ha empezado a hacer varias veces, ¿no? Es un gran ¿Qué reto, pero qué podría sugerir expertos como ustedes para que de alguna manera, en la medida, estoy hablando en la medida de lo posible, estamos en el mundo de las ideas, así como la infraestructura de llave pública PKI, ¿qué podría suceder para que si tuvieran tus datos, pero tú tuvieras alguna especie de seguro de en qué momento están utilizando y que estés dando tu visto bueno para que se mueva o se lea o algo así? ¿Qué crees que pueda hacer? yo creo que hacia donde va es que tú tengas como como estas alertas de los bancos, ¿no? Pero a nivel Exacto, de exacto, exacto, información, ¿no? O sea, al final creo que tú exacto. vas a tener tus ventanitas de que, así como lo tienes de tu parte financiera, pues de tu identidad, ¿no? Entonces, abro, cierro, abro, cierro, Exacto. y todo pues ya Como tiene el que ser buró de un crédito, modelo seguro, quizás, ¿no? ¿no? Que al final te puedan decir, este trimestre o este mes, Marco Maitorena, Banamex, no sé qué, vieron tus credenciales, algo así, ¿no? Que quede Sí, una sí, sí, bitácora para que digas, por aquí estuvo, ¿no? así es. Sí, 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 otra vez, yo creo que sí, algo gigante es muy complicado, ha mostrado ser difícil, eh, pero creo que existen las suficientes divisiones de información que permitan. Al final lo que quieres es validar una identidad de manera segura, ¿no? Entonces, pues si está en Claro, el claro, IMSS, claro. está en el INE, está en el banco, pues ya si Enteres lo hizo, pues es que hay algo que es muy bueno Ok, falsificando, ¿no? ok. Bueno, a ver, aproximándonos al final de la entrevista y para no abusar de tu tiempo y No, no, no. agradeciendo nuevamente y en todo momento tu atención. A ti te ha tocado ver, al igual que nosotros, pues sobre todo en tu campo, quizás por ello te ha tocado ver cosas asombrosas que han salido de la tecnología. Para ti, ¿cuáles son las que más recuerdas? Pero qué difícil pregunta. Lo que pasa es que yo no puedo No, evitar la pensar en pregunta está esas re cosas. fácil, es la respuesta, lo difícil. Bueno, sí, tienes razón. O sea, lo que me pasa es que me acuerdo de cosas que no despegaron, ¿no? O sea, Ujú. que entraron como moda y que tal vez, no sé, que se quedaron como muy en su nicho y que apuntaban a hacer cosas que incluso nos pasaron a nosotros. O sea, bueno, contestando a la pregunta, para mí la nube y el tema de movilidad creo que nos han venido a revolucionar, ¿no? Ok, Movilidad desde cualquier parte del mundo, no solo en la conectividad, sino además en un móvil con capacidad de gastar o de consultar. Yo creo que no solo tecnológicamente, sino realmente ha sido algo que ha democratizado el acceso a muchas cosas, ¿no?
educación, a información, a equipos, a entender carencias. Es un lugar donde Inversión. además puedes tener temas de seguridad, de reporte. Oye, tengo una emergencia, o sea, creo que eso, además que esté otra vez, ¿no? Hoy cualquier persona, no era como hace 15, 20 años, yo me acuerdo en la universidad que empezaron los primeros celulares, ¿no? O sea, hoy albañiles, servicio doméstico, mucha gente, a pesar de que hay todavía un porcentaje importante que no tiene acceso, tiene, puede tener entrada al conocimiento, a la información, ¿no? Y bien utilizado, bien explotado por parte de gobierno, sociedad civil, comunidad empresarial, creo que para mí ha sido de lo más espectacular. Eso, o sea, tener el control en tus manos, ¿no? O sea, puedes casi todo y además identificarte, ¿no? Entonces, para mí yo creo Pues, que eh, me cuesta trabajo pensar en algo más fuerte que eso, porque pues, las otras creo que han sido como, pues sí, pagas por internet, el World Wide Web, o el Linux, el software abierto, pero yo me iría por esa, Guillermo. muy bien. Oye, cuando reflexionas sobre tu trayectoria y sobre todo el camino que has hecho como ahora nos compartes, ¿ha habido algún momento en que digas, sí, esta no fue una buena decisión o quizás esto lo hubiera hecho de tal forma, así que de repente hagas que estás en la almohada y te volteas y ya, que no quiero ese pensamiento aquí, algo así? ¿Te ha pasado? Oye, un día, en alguna oportunidad que tuve de ir al foro InfoChannel, la plática para mí de ese año fue 15 años de errores. Wow. O sea, y te puedo ejemplo, uno que me encanta es en 2008 hicimos el primer software de cliente frecuente con huella digital, donde tú llegabas al Hooters o al Dave and Buster's, era una cadena Ajá, también, sí, con sí, tu cómo no, me dedo acuerdo. y el software que se llamaba Nevercard, porque además ya no hay tarjetas de fidelidad. Tú podías configurar que a la asistencia te daban tus alitas, te regalaban tu cerveza de tu cumpleaños, y en México, en Acapulco, o sea, era wow. ¿Y sabes qué fue lo que no pudo despegar? O la razón, la infraestructura, porque eran módems todavía. Y entonces cuando querías Claro, consolidar dirimir, redimir tus puntos, no en línea las bases de datos, porque eran locales y las teníamos que consolidar. Entonces, ese es uno de los ejemplos de los bebés prematuros en tecnología que dices, todo estaba listo, el claro. mercado, las personas, la gente llegaba feliz y la infraestructura fue la que no nos permitió que eso en su momento creciera, ¿no? Y otro, digo, de estos dos me encanta platicarlos porque hicimos el primer control de asistencia para Linux, o sea, el primer software abierto, ya era en web, ¿no? Bueno, no era nube, era web, y le invertimos mucho tiempo, dinero, lo compraron un par de dependencias y vendimos dos. Órale, bueno. Pues no ¿Y ahí era cuál el fue, mercado. cuál crees que fue el tema? ¿Fue el timing también? ¿Fue el mercado? Bueno, ¿Qué crees es que haya que sido? lo hicimos porque era en ese entonces, recuerda Windows y el software libre, eran unos encontronazos, era la discusión Sí, claro. y era Sí, como tema religioso. Y para nosotros dijimos, oye, no, si está creciendo tanto es una gran oportunidad. Y lo que nos ocurrió es que quien manejaba eso era tan complejo el software libre que no tocaba las áreas usuarias. Entonces, como que era un espacio muy grande entre quien gestionaba la infraestructura y la tecnología con el usuario final de recursos humanos. Entonces, como que, y luego venderle al DTI para que se lo vendía al de recursos humanos, hoy es fácil decirlo, pero hace 15 años era como extraño, o sea, el de TI ni siquiera pintaba a veces en la dirección, era otro tipo de, o sea, el que veía la infraestructura. Entonces, pues nos adelantamos, ¿no? Y ese creo que ha sido un poco también, pues cuando arriesgas e innovas, pues ese es el riesgo, ¿no? Que pues te fuiste muy adelante y Que pues no para atrás arriesgan otra al vez, ¿no? final.
Así pasa, así pasa. Pero creo que son de Bueno, las dos que más me acuerdo. ¿qué más te acuerdas? A continuación vamos a entrar en las preguntas indiscretas que Marco Maitorena hace a todos los participantes. Qué miedo. Ok, venga. A ver, Marco, venga. ¿Qué comida te gusta? Me gusta la comida, me encanta la comida en casa con la familia. Esa es la comida que más disfruto. Pero si tengo que escoger un tipo de comida, me encanta la carne y la pizza. Ok, Eso ok. es lo que más me Muy bien, gusta. muy bien, muy bien. ¿Y algún libro que te haya llamado la atención, que puedas recomendar? Me ¿Alguno o encanta leer, algunos? pero por ejemplo, algo que yo recomendaría para temas de emprendimiento, de liderazgo, son estas trilogías de Santiago Posteguillo, de, de la historia esta de Roma y todo este periodo de grandes batallas con los etruscos, con África, perdón, y Aníbal. Híjole, está repleto de grandes anécdotas y tomas de decisiones. Y además, históricamente, y la novela escribe muy ágil. Son unos ladrillos gigantes, pero lo lee uno como Dan Brown. Ese que está atrás de ti, ¿no? Me imagino. Ese ladrillo que está atrás de ti. No. No, se llama El corazón de Europa. Es la historia del Sacro Imperio Romano. Me encanta la lectura Ah, histórica. qué padre, qué Y interesante. entonces, ahorita ando leyendo eso, pero bueno, y me encantan las biografías. Ahorita estoy leyendo tres: John F. Kennedy, Thomas Alva Edison, y terminé de leer Eisenhower. O sea, es todo el siglo XX y de diferentes cosas. Ujú. La de Eisenhower en particular está espectacular porque me permitió entender mucho cómo es el Estados Unidos de hoy. Es brutal lo que se formó ahí. Claro. Me encanta, la historia me apasiona. Oye, Y y la de Edison la hizo Walter Isaacson, ¿no? no, esa te paso el dato, porque ese sí me apunté el autor, pero está muy difícil porque la biografía es de atrás hacia adelante. Y me Ok, cuesta mucho trabajo cómo está escrito, pero tiene grandes datos. Es una qué edición padre. reciente, el editor es reciente. Entonces, me Qué comprometo a padre. mandártela. Órale, ya vas. Síguele, Marco, síguele. Bueno, personajes de la historia que te llamen la atención, tanto nacionales como internacionales, no Oh, importa. con lo que dice que lee, hombre, nos va a decir un buen. Bien, pues me llama mucho la atención personajes como Winston Churchill, pero no por el morbo, sino todos esos personajes son de claroscuros, ¿no? Porque pues, siempre pisas callos, ¿no? Entonces me encanta Churchill, me encanta Porfirio Díaz, he leído mucho también, Napoleón un poquito, porque pues siempre están las dos partes. Y esta de Eisenhower, este, creo que son como de las que más te puedo decir. Y bueno, recientes, pues Steve Jobs es también un cuate espectacular. Estos se me fue el nombre, pero los que armaron la empresa esta de animación, Pixar. La historia Pixar, Pixar. de claro, los claro. directores de Pixar, o sea, he leído dos Ajá. biografías también, se me hacen Muy buenas. La de increíbles. ¿cómo se llama? Ay, es Ed, no me acuerdo Helmut, qué. Buenísimo. ajá, Ed Catmull. ajá. Ajá, buenísimo, buenísimo. Creo que son personas que lograron anteponerse, cambiaron las cosas, arriesgaron y creyeron en lo que querían hacer, ¿no? Y eso me encanta. El Claro. proceso de toma de decisiones es lo que más me encanta de las biografías. Sí. Oye, ahí se puede constatar lo que por mucho tiempo dijo Leonardo da Vinci, ¿no? Que cuando se juntan los puntos es cuando todo explota, ¿no? O sea, y lo repetía yo, y eso es un ejemplo de Pixar. Se unieron grandes mentes y sacaron una nueva empresa de la nada prácticamente. Sí, 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 la verdad es que. Y los puntos están ahí, el problema es que quién se molestó para Los puntos están ahí. ¿Quién los puede unir? Es un gran desafío. Es un gran desafío. Sí, es Oye, cierto. y en música, Humberto, Sí. ¿qué tipo de música te gusta? Ay, tengo como
híjole, me encanta, me gusta mucho, los Beatles son de mis favoritos, o sea, esos son como los que siempre están en el repertorio, pero la música ochentera también la disfruto muchísimo, me trae grandes Claro, recuerdos. claro. La banda, la familia de Sinaloa, por mi papá, me Ujú. gusta. Y bueno, recientemente, pues gracias a mis hijos, pues estoy actualizando constantemente en música actual, ¿no? La música, o sea, la verdad es que yo lo que necesito es música en mi vida, o sea, no importa, puedo poner música clásica, puedo poner piano, pero de las que más escucho son, yo creo que esas, ¿no? Beatles ochenteros, música en español ochentera también me gusta. Y Claro. cuando me necesito concentrar, pues sí, pongo algún pianito o alguna guitarra muy tranquila para bajar, Ujú. pero Oye, sí, siempre hay y un ruido. hasta los corridos tumbados. ¿Qué tal? Es lo de hoy. Tristemente, Pero sí, tristemente lo veo. me trae, cuando decían de la niñez, nosotros pues viajamos mucho en carretera de chicos, o sea, y pues mucho era a Culiacán, ¿no? Y era turnarte el radio con me toca a mí el cassette, y me toca a mí, y cuando no había radio, pues qué bueno si había cassette, y si no. Y eran viajes de Claro. 15 horas, de 25 horas, ¿no? Sí, Pero es sí. cuando disfrutas, es parte de ese recuerdo de la música de Sí, norteña. por supuesto. Por Claro. supuesto. Muy bien. A mí mis hijas, ya me decían, ya vas a volver a poner a los Saxon, vas a volver a poner a los Beatles, a los Rolling Stones, y Sí, sí, en la familia la ¿A regla poco hay es, a poco hay de otros? Claro. cuando nos vamos de vacaciones en carretera es 1 hora cada quien, y hace el rol y ya, cada quien tiene su derecho a 1 hora. Qué Muy bien. padre. Oye, y bueno, pues no sé, Guillermo, alguna cuestión adicional ahí. Bueno, la pregunta que siempre hacemos, lo que casi siempre hacemos al final, ¿en tu escritorio hay Mac o Windows? Windows. Windows. Soy muy inútil con Mac, pero ahorita hablando de música, en mi casa sí tengo una Mac que estoy aprendiendo a hacer secuencias con mi teclado, así que estoy aprendiendo. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, la pregunta final, para que te liberes de Marco y de mí, sería, ¿con qué te quedas de esta conversación, estimado Humberto? Híjole, yo la verdad es que tengo mucho que agradecerles, Guillermo, Marco, porque me hicieron ponerme a recordar este, muchísimas cosas de lo que para mí han sido pues 30 y pico años de evolución de tecnología en los que he invertido mi vida, ¿no? Entonces, el Claro, recordar claro. los tropezones, los éxitos que ha habido, la gente con la que hemos podido convivir, o sea, eh, veo fotos que luego les voy a mandar, ¿no? Con Fernando Miranda, contigo, Marco, con Saúl Rojo, con Eduardo Coronado, o sea, la verdad no tengo yo más que sentir agradecimiento y me siento muy motivado y contento y orgulloso de pertenecer a una industria que además ha evolucionado tan padre, pues, tan a las necesidades del mercado y de la realidad que nos acudía a veces, ¿no? Entonces, sería tal vez yo que quería comentar, y que hay gente, modelos que para mí creo que también me hizo pensar en eso, ¿no? ¿Quién fue lo que a mí me inspiraba, ¿no? Pues Jaime Vallés, Bárbara, o sea, Tecnosis, hay mucha gente, ¿no? Que para uno de chico era como lo que aspiraba uno a ser, y eso también me trajo bonitos recuerdos, ¿no? ¿Quién Qué quería uno bueno. ser, ¿no? O a quién te querías acercar, híjole, si quiero llegar ahí, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que no solo para mí, sino para los que hagan este ejercicio, va a ser padrísimo y como que carga la pila. Qué bueno, qué ¿Tú, bueno. tú, Oye, tú das aprovechando, tú das algunas pláticas a estudiantes en Sí, escuelas y todo eso? ¿Qué es lo que más les recomiendan para que tengan éxito en su futuro? no esperen a tener todo listo para arrancar, que si es bueno va a crecer. Y también lo que siempre les digo es que la gente en general está dispuesta a ayudar, pero hay que pedirlo. Y el no, pues siempre está, pero hay más gente que quiere ayudar que la que no.
y también manejar la expectativa, es decir, pues no te hagas como el sueño de que va a llegar con, o sea, a ver, toma lo que la gente esté abierta a darte y ayudar. Un consejo, una ayuda, un contacto. Yo creo que ayuda a que uno vaya avanzando además uno también hacer, pues cumplir el mismo rol, ¿no? Pues Claro, por creo que supuesto, eso y el trabajo duro, ¿no? por Muy bien. supuesto. Muy bien. Oye, Rafa Bernal nos recomendó contigo, Rafa de Eurística, y nos decía que tú eres el presidente de la MAIC o AMIAC, algo así, de profesores o de Soy miembro, académicos. ahorita me toca estar en el consejo directivo. Soy Ok. el secretario, David Mejía es el presidente y Rafa Fernández, que seguro lo ubican de BT, de British Telecom, él es el Mm, vicepresidente. ok. Este, Fíjate que a nosotros nos encantaría ver si tú pudieses promover una idea que tenemos Marco y yo, de que como son académicos y la academia es uno, bueno, si no hubiéramos ido a la escuela, muchos de nosotros no estaríamos aquí, para acabar pronto, ¿no? sí. Con excepción de uno que entrevisté ayer, pero bueno, siempre hay una excepción, ¿no? Y la academia es algo bien importante, porque una cosa es ser intrépido y emprender, o ser un gran ejecutivo y todo eso, de todos hemos aprendido, pero nos gustaría tener más retroalimentación de la academia. ¿Tú crees que en algún momento pudieses canalizar este esfuerzo y ver si uno o dos o tres, bueno, más bien que fueran dos o tres compañeros tuyos, colegas tuyos de esa asociación que hayan invertido tiempo de su vida en la academia, Sí, pudiesen ayudarnos a tener una mesa redonda en las oficinas de Marco para que tengamos una entrevista con puntos de vista así de mesa redonda para ir recordando, así como cuáles fueron las primeras universidades que tuvieron plan de estudios en uy, computación y sí, eso, les va bla, a bla, bla. encantar. Nos harías muy feliz porque ayudarías a redondear este proyecto. Sí, sí, yo, de hecho, ya o sea, me dio David tres nombres, o sea, obviamente dijo, bueno, pues yo puedo estar, y Enzo Molino, y se me olvidó el otro Exacto. nombre, pero yo puedo como, o sea, o sea, les digo, oye, ya denos una fecha, o sea, por ellos no va a haber ningún problema, yo todavía tal vez diría que, lo que pasa es que ahí lo difícil va a ser controlarlos, porque tienen 200 millones de historias, o sea, y Ok, no todos, importa, no o importa. sea, David bueno, puso la firma electrónica en el SAT, Enzo estuvo en todas las cosas que generaron en el sector público, o sea, sí, yo encantado, o sea, yo empujo lo que sea necesario, pero, o sea, ellos yo te diría, no va a haber ningún problema, o sea, les va a encantar. Perfecto. Enzo, Pues mira, sí, nos interesa mucho Enzo. Sí, no, él seguramente, y además es un amor, o sea, es de esos bien duros, pero de verdad tiene mil anécdotas. Claro. Sí, yo le insisto a David ojalá y nos puedas cruzar un correo donde sí, me pongas a Marco y a mí y sí, con la invitación. Y así como sucedió con Rafa Bernal y sí, contigo, empezamos pero evidentemente con tu gran apoyo de promover esto, empezamos sí, a claro. cuadrar ahí la fecha. ¿Te parece, Marco? Sí, no, encantado de la vida. De hecho, yo tengo sesión con ellos a las 6:30, entonces le puedo decir a David, oye, Por estuve con favor. esto, ¿cómo le hacemos? Maravilloso, Porque los maravilloso, nombres ya lo tienen. Sí, por supuesto. Perfecto, maravilloso. perfecto. Pues Pues no muchas queda gracias, más. Humberto. No, Ha gracias sido a un ustedes, la verdad, agasajo. padrísimo. Ha sido un agasajo. Qué bueno que aceptaste, qué bueno que eres parte de este esfuerzo. Y como siempre digo, le dejo a Marco que nos despida. No, pues con un gran abrazo y un agradecimiento, Humberto, y espero que no pasen muchos meses para que podamos hacer esta reunión del túnel del tiempo. No, y en lo que se pueda ayudar, encantados, de verdad, yo les preparo estas fotos para lo que les pueda servir y yo veo esto de la MIAC y encantado de apoyar en lo que se necesite, sí, con todo gusto y felicidades, está increíble el proyecto. Pues muchas Muchísimas gracias. gracias. Ahí estamos en Estés Cuídense muy bien, te contacto. mucho. mandamos un abrazo y estamos en contacto. Luis en Muy verte. bien, Hasta hasta luego. luego. Gracias, Marco. Nos vemos el jueves. Bye. Bye.